Dios bueno, Dios santo, Dios todopoderoso. Queremos darle gracias, Señor, por darnos el regalo de la vida, por darnos el regalo, Señor, de contemplar su belleza a través de su creación un día más. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí reunidos en su casa. Gracias, Padre, por este día en el que usted nos permite, Señor, descansar en usted. Gracias, Padre, por la palabra que usted ha preparado, Señor, para nosotros. Le rogamos, mi Dios, que usted nos llene, Señor, de su Santo Espíritu y que sea usted, Papito Dios, permitiéndonos, Señor, deleitarnos en ella. Queremos en este día bendecirte, Padre, por quien tú eres, mi Dios, porque tú eres el Rey de los cielos, el Señor de señores, porque nada tiene sentido si no es por ti, Señor. Gracias, Padre, por ese amor que no merecemos. Gracias, Padre, por ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, Señor. En este día queremos bendecir tu nombre, queremos darte la gloria y el honor únicamente a ti. Te rogamos, mi Dios, que tú desciendas de lo alto a nuestros corazones, que tú desciendas de lo alto a este lugar y que nos llenes, Señor, con tu hermosa presencia, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú perdones cada una de nuestras faltas, de nuestros pecados, Señor, en el nombre del Señor Jesús, Señor, y te rogamos que seas tú transformando nuestras vidas. Te ruego, mi buen Dios, que seas tú permitiéndome únicamente dar tu hermoso mensaje y que seas tú convenciendo, Señor, y tocando el corazón de cada uno de mis hermanos. Te ruego, Señor, que tú guardes de este lugar, que nos libres de toda distracción, de todo estorbo, Señor, y que tú bendigas, Señor, a todas las personas que escuchan y escucharán este mensaje, Señor. Te ruego, mi Dios, que tú nos guíes, que tú nos instruyas, que tú guardes, Señor, de este estudio, que tú guardes de la prédica, que tú guardes, Señor, de toda la enseñanza que se va a dar a los niños y a los jóvenes, mi Dios. Que sea tu Santo Espíritu hablando por cada uno de nosotros, Dios. Permítenos alabarte en espíritu y en verdad. Permítenos, Señor, que sintamos tu misericordia y tu favor y que tu reino, Señor, venga hoy a nuestras vidas. Que tú, Señor, con tu autoridad, con tu amor, Señor, nos gobiernes y nos inundes, Señor. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego que guardes y bendigas a nuestros pastores, Señor, que tú abraces cada día, en este día, en estos días que tú les regalas, Señor, y en el que les das el privilegio, Señor, de también de tener un espacio, Señor, en familia. Bendígalos grandemente, Señor, y permítanos, Señor, en este día deleitarnos en tu hermosa presencia. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, mis queridos hermanos, bienvenidos a este nuevo estudio de esta semana. Seguimos en el folleto, estudiando el folleto 53, que tiene por título De las tinieblas a la luz. La unidad que estamos estudiando tiene por nombre El llamado de Dios y sus responsabilidades. Y en el tema, como ustedes conocen, que hemos estudiado en esta semana, es Dios escoge al pobre, y este se encuentra en la página 77. Para este estudio no seguiré el orden cronológico, sino que empezaré estudiando el libro de Santiago. Entonces empezaré con el día domingo, que se encuentra en Santiago, capítulo 1, versos 19 al 27. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como que el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo.
y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. En los versos que acabamos de leer, Santiago habla de una manera clara a sus hermanos sobre cómo vivir una vida sabia y resalta 3 cosas importantes: el ser rápidos para escuchar. Y yo creo que resalten esto porque sabemos, yo creo que lo vivimos a diario, que es difícil escuchar, es difícil poner atención porque tal vez es más fácil hablar. Por eso Dios también nos manda, Santiago a través de esta carta, nos manda a refrenar la lengua. Sabemos, yo creo, en nuestra vida diaria, que con nuestra lengua, con un órgano que parece tan simple, podemos fácilmente construir y edificar, pero también podemos destruir. Con nuestra lengua podemos, ¿no es cierto?, caer en murmuraciones, en chismes, en palabras malintencionadas. Por eso es importante lo que Santiago hoy nos recuerda. Y además, ¿qué nos dice en esta carta? Nos llama a ser lentos en el enojo. El obrar con el enojo definitivamente no nos va a llevar a vivir como al Señor le agrada. Sabemos que el enojo es una emoción con la que el Señor nos ha creado. Sin embargo, si nosotros permitimos que el enojo nos domine, vemos claros ejemplos en la Biblia de cómo podemos terminar si hacemos caso a él. Verso 21. Por eso, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Y yo he querido un poco resaltar este verso, porque solo cuando nosotros decidimos quitar de nuestras vidas todas estas cosas, como dice inmundicia, es decir, todas estas cosas sucias y la maldad que sabemos que es parte de nuestra naturaleza humana y está en sí representada por el pecado, haciendo referencia a lo que acabamos de leer, el no dominar nuestra lengua nos llevará posiblemente a descontrolarnos y enojarnos. Y de esa manera podemos ensuciar nuestra vida, como lo dice aquí. Y un requisito importante para que la palabra pueda sembrar en nosotros es que debe ser quitada. Si nosotros no tenemos un lugar apto para que la palabra sea sembrada en nosotros, no producirá los resultados o los frutos que Dios anhela. Y eso podemos recordarlo con la parábola del sembrador, como ustedes conocen. He querido mostrar en un gráfico, recordar una parábola, esta parábola creo que todos la conocemos, que se encuentra en Mateo 13:23. Y vemos que en esta parábola el Señor compara a la palabra con una semilla que estuvo expuesta a diferentes lugares. Entonces sabemos que esta produjo diferentes resultados según el lugar en donde fue sembrada. Dice ahí, ¿no es cierto? Un sembrador salió a sembrar mientras iba esparciendo la semilla. Una parte de la semilla cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Es decir, en estos ejemplos vemos que, como dice Santiago, si nosotros no tenemos un lugar en donde ya no haya inmundicia, difícilmente la palabra va a ser sembrada, al igual que vemos con la parábola del sembrador. Entonces, ¿cuándo la palabra produce los frutos que el Señor quiere? Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos que oiga. Entonces, retomando lo que acabamos de leer, para que la palabra pueda ser sembrada y producir abundantes frutos, no debe estar en nuestra vida, es decir, con inmundicia, con maldad, representada por el pecado. Entonces, vemos que la palabra de Dios, como dice Santiago, tiene el poder para darnos vida, tiene poder para salvarnos.
Sabemos claramente en Primera de Juan quién es la palabra. Jesús es la palabra. Jesús es nuestro Dios quien puede producir abundantes frutos en nosotros. Si es que nosotros tenemos obviamente una vida conforme a lo que Dios quiere. Verso 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Es decir, claramente no solo basta conformarnos con oír la palabra, sino que debemos vivirla. ¿Y cómo la vivimos? Pues al practicarla. Verso 23. Es que el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Y yo creo que Santiago es bastante claro con esta analogía de cómo quiere que vivamos. El hábito de mirarnos al espejo yo creo que es parte de nuestra rutina diaria y sabemos qué sucede al mirarnos al espejo. Generalmente lo que el espejo nos permite es de alguna forma evaluarnos rápidamente, ¿no? Nuestra apariencia, ¿no es cierto? Nos permite ver tal vez imperfecciones, cosas buenas, pero me voy a quedar en esta, cuando tenemos una imperfección o cuando vemos en el espejo algo que necesitamos cambiar. Entonces, cuando nosotros nos miramos al espejo, Santiago nos dice que es como podemos tener dos opciones y eso es lo que yo he querido colocar en este gráfico, ojalá que se pueda ver un poco las dos partes. En el primero está una pequeña niña en el que está un poco despeinada y tiene, ¿no es cierto?, como que el rostro sucio. Y en el otro es como todo lo contrario, ¿no? Es alguien que ya está en las condiciones, pues, óptimas. Entonces, al tener este ejemplo, nosotros podemos tomar dos decisiones. Si en la parte 1 nos miramos al espejo y vemos que necesitamos lavar nuestro rostro o corregir nuestras canas, ¿no es cierto?, o cortar nuestro cabello o rasurarnos, yo tengo dos caminos. El primero obviamente es, sé que necesito, pero no lo hago porque no estoy constantemente viéndome al espejo, entonces lo olvido. Pero la otra opción es que yo lavo mi rostro, acudo al peluquero, hago lo que necesito para obviamente arreglar esta situación. Santiago en este ejemplo nos dice que el mirarnos en un espejo es como tengo estas dos opciones. Cuando yo escucho la palabra y no la practico, es como el ejemplo que les comenté de la niña que se ve que necesita corregir cosas, pero que no toma acción alguna. Pero si nosotros escuchamos la palabra y la practicamos y nos fijamos atentamente en la ley y perseveramos en ella, pues en este caso en la palabra obtendremos bendición y obtendremos con el ejemplo pues físicamente corregir esta situación que debe ser corregida. Por ende, es imperativo que el escuchar la palabra vaya de la mano con llevarle a la práctica. Y así, como el espejo refleja nuestro aspecto exterior y nos invita a tomar acciones cuando son necesarias, obviamente de carácter físico, la palabra de Dios es como un espejo que refleja cómo somos por dentro y pone al descubierto nuestros más íntimos pensamientos y deseos, como lo muestra Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Yo creo que todos hemos experimentado que cuando empezamos este camino, ¿no?, de conocer al Señor, al menos a mí me pasaba que cuando no conocía del Señor, yo consideraba que no era tan mala, pero como cuando comencé a leer la palabra y comencé a escudriñar en ella, me pasó lo que dice Hebreos 4:12. Fui descubriendo que mis más pensamientos, los más íntimos pensamientos eran muy malos. Entonces, esto es lo que nos pasa al leer la palabra. Entonces, yo quería usar este mismo ejemplo del espejo con la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra y meditamos en ella, tenemos dos opciones. La primera es leer la palabra y dedicarnos tal vez un tiempo de devoción diariamente,
Pero cuando me voy al trabajo o salgo a la calle y estoy expuesta ya al mundo, puede pasar lo que pasa en la primera imagen del espejo, que yo leo la palabra pero la olvido, no la quiero practicar cuando me toca pues enfrentarme a situaciones que son complejas. Pero la otra opción sería que al leer la palabra, y yo la puedo, ¿no es cierto?, poner en práctica, hago lo que vimos, lo que Dios quiere. Escucho la palabra y la pongo en práctica. Así como nosotros nos miramos en el espejo, y esto es un hábito, creo que lo hacemos diariamente, el practicar la palabra también lo debe ser. El memorizarla y escudriñar en ella para poder vivirla. Salmo 119:11 dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Yo creo que este salmo resume claramente lo que Dios nos llama a hacer. Si nosotros leemos la palabra y podemos, y tenemos, es más, que ponerla en práctica, pues el memorizarla, el guardarla y meditarla y llevarla en nuestro corazón día con día es la que nos va a librar de tomar decisiones equivocadas en la vida. Yo creo que lo más difícil de todo siempre es el practicarla. Sabemos que el enemigo conoce la palabra de principio a fin, sin embargo no la ejecuta, no la practica. Entonces veamos en qué estamos haciendo nosotros con lo que el Señor, ese tesoro hermoso que Dios nos da, que es su palabra. Verso 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Mostrar amor por los huérfanos y viudas y quitando la corrupción del mundo es la religión que Dios quiere que en realidad profesemos. Vamos ahora al día sábado, que se encuentra en Santiago 2, del 1 al 12. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis hermanos queridos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Santiago en estos pasajes nos habla de que la fe en Jesucristo no debe ir acompañada con favoritismos. Sabemos que es el tener favoritos, ¿no? Es decir, no podemos tratar de forma diferente o privilegiada a las personas que tal vez pensamos de las cuales nos podemos beneficiar y menospreciar a aquellas de las cuales no podemos pues favorecernos. A través de un ejemplo les permite claramente distinguir cómo obrar con favoritismos, ¿no? Y esto es claramente, yo creo que como humanos muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias. Y por eso Santiago toma este ejemplo
a los creyentes para que distingan qué es caer en favoritismos. Podemos pensar o caer en el error de tratar mejor a una persona que se encuentra bien vestida y de aspecto imponente, y podemos caer en el error de tratar o menospreciar a una persona que da la impresión de pobreza. Y Santiago recuerda que Dios ha escogido a los pobres según el mundo, que sabemos obviamente que son las personas que no tienen lo necesario para vivir o tienen cierta escasez. Pero ¿para qué los escogió, como dice el Señor? Para que sean ricos en la fe y hereden su reino. Vemos en la Biblia amplios ejemplos de cómo el Señor Jesús muestra ese amor hacia los pobres. Y yo quería relatar o recordar fácilmente lo que se encuentra en Marcos 12:42, que como ustedes recordarán, aquí esta historia es contada por el Señor Jesús, en donde se ve que la viuda dio 2 monedas. Y si bien el valor de las monedas dio como ofrenda, ¿no? Y este valor sería insignificante, ¿no? Para ciertas personas, esta mujer dio más que todos, como dijo el Señor Jesús, pues dio todo lo que tenía. Y lo hizo con esa confianza en Dios, de saber que tal vez no dio todo lo que tenía, pero de saber que el Señor iba a proveer, porque ella se lo estaba dando, esta ofrenda, con todo el corazón. Lamentablemente, la abundancia de bienes, como dice el Señor, podría ser que los ricos o las personas que la poseen se enorgullezcan y se olviden de Dios, tal como nos advierte Deuteronomio 8 del 13 al 14. Cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Esta advertencia es sumamente clara, ¿no? Y no es que, por favor, vamos a ver, la riqueza para nada es mala. Si Dios nos permite tener algún bien o acumular, no acumular, sino tener las bendiciones que Él nos da, Dios nos llama a ser agradecidos, pero sí nos advierte que si nosotros comenzamos a poner nuestra confianza en ellas, fácilmente nos vamos a olvidar de Dios. Primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. En los versos 6 y 7 vemos cómo Santiago les hace algunas preguntas a las personas que trataban de forma privilegiada a los ricos. Y lo que les lleva un poco, yo creo, a ellos les lleva a pensar es que cuestionen tal vez de cómo estas personas alcanzaron ese estilo de vida. De qué forma tal vez los ricos tienen todas esas riquezas, y les hace reflexionar acerca de que puede ser a base de sus expensas, pues los explotaban, los maltrataban, no les pagaban los salarios que ellos se merecían, los enjuiciaban en los tribunales, y además principalmente los ricos blasfemaban el nombre de Dios. Y Santiago también les recuerda el mandato que Dios nos ha dado: ama a tu prójimo como a ti mismo, lo que nos lleva a tratar a todas las personas de la misma forma que esperamos que se nos trate a nosotros. No debemos obviamente menospreciar y también despreciar al rico, pero tampoco debemos favorecerlos por lo que puedan hacer por nosotros, y al mismo tiempo no debemos despreciar al pobre por lo poco que pueda beneficiarnos, si lo vemos de esa forma. Además, Santiago les recuerda y les llama a la integridad. No podemos cumplir solo uno de los mandamientos de la ley o cumplir 9 de los 10 mandamientos, sino que Dios nos manda a llevar una vida en integridad. Como lo hemos visto en estas semanas, el Señor nos manda a vivir una vida santa, y el vivir una vida santa no es cumplir cosas que a mí me convienen, sino nos llama a vivir en una vida en total obediencia al Señor. Obviamente es importante recordar que el cumplimiento de los mandamientos no nos salvan. No puedo hacer alguna cosa buena
o puedo vivir una vida en teoría llena de obras buscando la salvación, porque sabemos que estas no nos salvan. Sabemos que el único camino que nos permite ser salvados y gozar de ese reino es a través del sacrificio y la aceptación de nuestro Señor Jesucristo, quien nos da ese regalo, no lo que nosotros hagamos. Pero sabemos que el guardar los mandamientos del Señor es una forma de mostrar cuánto le amamos, como se encuentra en Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y la gracia de Dios, que sabemos que la tenemos a través del Señor Jesucristo, no elimina obviamente esta necesidad de obedecerle. Como les digo, el Señor ha sido claro en estas semanas que tienen por título, ¿no? Nos llama, tenemos el llamado de Dios y nuestras responsabilidades como hijos. Entonces, Dios nos llama a vivir en santidad, y la santidad está relacionada directamente con nuestra obediencia. Finalmente, también les recuerda Santiago que si no actúan con compasión, no busquen también ser tratados con compasión. Vamos al día viernes, que se encuentra en Santiago 5 del 1 al 11. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. ¿Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor? Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Estos pasajes hablan sobre los peligros de la riqueza. Y yo he querido rápidamente resumir todo lo que Santiago muestra en esta clase, en este pasaje sobre estos peligros, ¿no? El primero es la inclinación a olvidar a Dios, como lo habíamos visto en Deuteronomio 8 del 13 al 14, lo cual produce la aflicción por el pecado. Uno no puede saber, o sea, no hay vida sin Dios, no podemos olvidarnos del Señor. Por eso, aquí Santiago les dice, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. El otro es que pone en peligro la integridad. ¿Y por qué pone en peligro a la integridad? Porque lamentablemente el querer acumular más riquezas nos puede llevar a buscar formas no adecuadas de conseguirlas, reteniendo entre ello el salario a los trabajadores como lo hacían, o pagando un salario injusto, maltratando y abusando del más débil, abusando de su necesidad y de la posición que Dios nos ha dado. Como dice aquí Santiago, han amontonado riquezas. Tercer punto, definitivamente, como dice el Señor, no entrarán al reino de Dios, y esto se encuentra en Mateo 19:23, y como dice aquí Santiago, lo que han hecho al acumular riquezas es que han engordado para el día de la matanza, es decir, están listos para el día del juicio únicamente. Y el último
les ha llevado esta riqueza a una vida con excesos y desenfrenos. Como dice el verso 5, ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Sabemos que el vivir sin el Señor, sin conocer su palabra, sin practicarla, es evidente que nos va a llevar a una vida de lujo, de placer desenfrenado, pero una vida que en realidad nos aparte del Señor, ¿no? Una vida todo lo contrario de lo que el Señor le agrada. En esta carta también Santiago, como vimos, habla sobre la durabilidad de las riquezas. Son momentáneas, son temporales, y por ello es lo que nos llama a la importancia de ver cuáles son en realidad esos tesoros, los que sí debemos buscar, que sí debemos acumular, pues son valiosos y son eternos. ¿Y que corresponden? Pues a los tesoros que tienen obviamente el reino del Señor. Como les había dicho hace un momento, en sí el dinero no es el problema, pues sabemos cuán importante y cuán necesario es para suplir nuestras necesidades, para sostener la obra de la iglesia. Pero el dinero, lamentablemente el amor al dinero nos conduce al mal. Y esto es como vemos en 1 de Timoteo 6:10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. En el verso 7, Santiago yo creo que alienta a los oprimidos, aquellos que tienen esta sed de justicia, ¿no? Y que han sido maltratados por los ricos, y les alienta a que se mantengan firmes y que esperen con paciencia la segunda venida de Jesucristo. Que además, una cosa importante, y es como nos habló también Santiago, a refrenar sus lenguas, evitando el quejarse unos de otros, el murmurar unos de otros, el caer en chismes, ¿no? Que es esta forma de hablar con mala intención. ¿Para qué? Para evitar el juicio de Dios. Y también les da esperanza al tomar como ejemplo de sufrimiento y paciencia a los profetas del Señor. Específicamente les habla sobre Job. Sabemos que Job es un siervo que nos da un ejemplo de confianza y perseverancia en Dios. Sabemos cómo él lo perdió todo definitivamente, pero al final de toda esa prueba inmensa, Job tuvo la bendición de conocer al Señor, de conocer su misericordia y de conocer su favor. Vamos ahora al día jueves, y este se encuentra en Lucas 4 del 16 al 30. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: Seguramente ustedes me van a citar el proverbio: Médico, cúrate a ti mismo, haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseos, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Este pasaje pues corresponde a cuando
Jesús visita Nazaret, la ciudad en donde se había criado junto a sus padres y donde todos lo conocían. Vemos en estos versos que el Señor Jesús acudía cada sábado al templo, ¿no? Y nos describe qué hacía en ella. Sabemos que el Señor Jesucristo, yo pensaba en esto, Él no necesitaba hacerlo, yo digo, o sea, es la muestra perfecta del amor del Señor. Sin embargo, Él nos da su ejemplo. Él se reunía los sábados. ¿Y qué hacía los sábados? Leía su palabra, como lo estamos haciendo nosotros cada uno de los sábados que nos reunimos. Entonces Jesús leyó el libro del profeta Isaías, como lo acabamos de ver, en el que se anunciaba su venida y lo que haría en ella. ¿Qué haría? Anunciar las buenas nuevas a los pobres, dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos, pregonar el año del favor del Señor. Todos ellos, los que le escuchaban, se sorprendían de lo que manifestaba y de todo lo que él decía. Y se hablaba de lo que él había realizado en otras ciudades. Pero cuando Jesús se proclama él mismo como el Mesías, los judíos comenzaron a murmurar: ¿pero este no es el hijo de José el carpintero? Jesús conocía sus más profundos sentimientos. Por eso el Señor Jesús dice: seguramente me dirán, haz aquí en tu propia tierra todos estos prodigios que hemos oído que has hecho en Capernaum. Pues muchos no creían que él era enviado, él era el enviado de Dios. Lo menospreciaban, era el hijo del carpintero. Pero les era difícil entender que él era el Mesías, ¿no? Entonces Jesús les dice: nadie es profeta en su propia tierra. Lo que hace, pues, alusión es que nadie es reconocido, como dice, en su propia tierra, en el lugar donde aún no le conocen, o por lo menos es donde tiene alguna referencia importante. Y les muestra, pues, varios ejemplos de ello que vemos de Elías, de la viuda de Sarepta y de Naamán. Al oír todas estas verdades con las que el Señor les habló, todos quisieron matarlo, se enfurecieron, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que el Señor salió de en medio de ellos y se fue. Vamos al día martes, en donde se encuentra el Salmo 68 del 1 al 13. Que se levante Dios, que sean dispersados sus enemigos, que huyan de su presencia los que le odian, que desaparezcan del todo, como humo que se disipa con el viento, que perezca ante Dios los impíos, como cera que se derrite en el fuego. Pero que los justos se alegren y se regocijen, que estén felices y alegres delante de Dios, canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su morada santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. Cuando saliste, oh Dios, al frente de tu pueblo, cuando a través de los páramos marchaste, la tierra se estremeció, los cielos se vaciaron delante de Dios, el Dios de Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel. Tú, oh Dios, diste abundantes lluvias, reanimaste a tu extenuada herencia, tu familia se estableció en la tierra que en tu bondad, oh Dios, preparaste para el pobre. El Señor ha emitido la palabra y millares de mensajeras la proclaman. Van huyendo los reyes y sus tropas en las casas, las mujeres se reparten el botín. Alas de paloma cubiertas de plata, con plumas de oro resplandeciente, tú que quedaste a dormir entre los rebaños. En este salmo, sobre todo en los primeros versos, el Señor, David, ¿no?, a través de este salmo, nos muestra dos opciones o dos decisiones que podemos tener los seres humanos. O estamos a favor del Señor o estamos en contra del Señor. David claramente habla en los primeros versos acerca de sus enemigos. ¿Y qué les pasa a los enemigos del Señor? Como dice, perecen y desaparecen como el humo o como la cera que derrite el fuego. Y la segunda opción es vivir o buscar esa presencia de Dios. Vemos ahí la contraparte de ser los enemigos del Señor y ser justos, podría decir, ante Dios. Es decir, podemos tener ese gozo y ese deleite en disfrutar de su hermosa presencia, que es lo que vimos en los primeros versos. David, en el verso 4,
Dice, canten a Dios, canten salmos a su nombre, aclamen a quien cabalga por las estepas y regocíjense en su presencia. Su nombre es el Señor. En este verso vemos cómo David anima al pueblo a elegir esta opción, a ser justos ante Dios y a alabar su nombre y a regocijarse en Él. De este salmo yo creo que nos faltaría mucho tiempo para estudiar cada versículo que Dios nos muestra en esta semana. Sin embargo, voy a resumir lo siguiente. Vemos cómo David en este salmo resalta esa grandeza de Dios y con esta característica que el Señor tiene de ser todopoderoso. Sin embargo, siendo todopoderoso, David destaca en este salmo la misericordia que tiene el Señor por los más necesitados y despreciados, por los huérfanos, por las viudas y los cautivos, es decir, por los más débiles. Vamos al miércoles, Proverbios 31 del 1 al 9. Los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos al Señor? No gastes tu vigor en las mujeres, ni tu fuerza en las que arruinan a los reyes. No conviene que los reyes, oh Lemuel, no conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor. No sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Dales licor a los que estén por morir y vino a los amargados, que beban y se olviden de su pobreza, que no vuelvan a acordarse de sus penas. Levanta la voz por los que no tienen voz, defiende a los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazles justicia, defiende a los pobres y necesitados. Bueno, realmente no se conoce nada acerca del rey Lemuel. Entiendo que no era un rey judío, pero sin embargo lo que muestra estos versos obviamente es que era rey y que la madre de Lemuel le instruye a su hijo para vivir con sabiduría. Él quería que fuera justo, que gobernara bien, y con ello le advirtió que obviamente tenga cuidado con las mujeres y con el alcohol. Y sobre todo quiero quedarme en los versículos 8 y 9. Le dice que levante la voz para los que no tienen voz, defienda los derechos de los poseídos, levanta la voz y hazles justicia y defiende a los pobres y necesitados. En estos versos vemos una vez más el deber que tenemos como hijos del Señor. Así como la madre de Lemuel le aconsejó que debería levantar la voz de los necesitados, sabemos que hay personas que realmente no pueden hablar por sí mismos y este es nuestro deber, tomar la causa de esos indefensos, desvalidos y acudir a su defensa, ¿no? Tomar acciones de forma general si vemos un acto de injusticia. Finalmente, voy a leer rápidamente lo que se encuentra en el día lunes, que está en Amós, capítulo 5, del 7 al 15. Ustedes no han tratado con justicia a los que son maltratados, ni han respetado sus derechos. Han convertido en malo lo que es bueno. Yo soy quien hizo todas las estrellas del cielo. Yo soy quien convierte la luz del día en oscuridad y la oscura noche en día. Yo soy quien manda las nubes que vengan y rieguen la tierra. Yo soy quien derriba murallas y quien convierte grandes fortalezas en un montón de ruinas. Yo soy el Dios Todopoderoso. Ustedes desprecian al que lucha por la justicia y al que dice la verdad. Ustedes humillan a los pobres y les quitan el pan de la boca al cobrarles altos impuestos. Por eso no podrán disfrutar de las lujosas casas que construyeron, ni tampoco beberán el vino de los hermosos viñedos que plantaron. Yo conozco todos sus pecados, conozco sus muchas maldades. Sé que los jueces aceptan dinero para juzgar a favor de los malvados y en contra de la gente inocente. Por eso el juicio lo ganan los ricos y lo pierden los pobres. Hay tanta maldad hoy en día que los sabios prefieren callarse. Ustedes dicen estar seguros de que yo vivo entre ustedes. Si en verdad quieren que así sea, dejen de hacer lo malo, empiecen a hacer lo bueno y traten a todos con justicia. Pues puede ser que entonces yo, el Dios Todopoderoso, viva entre ustedes y les dé vida. Puede ser que entonces yo, el Dios Todopoderoso, bendiga a los pocos de ustedes que hayan quedado con vida. Bueno, yo creo que todos somos testigos, yo creo que la maldad que ellos estaban experimentando en ese momento es la maldad que en realidad nosotros lo vemos actualmente. Amós confronta en estos pasajes la corrupción del sistema en el que Israel vivía.
el reino del norte específicamente. Los ricos manipulaban la justicia a través de sobornos y menospreciaban de esta manera al pobre. Habían convertido lo malo en bueno, despreciando al que luchaba por la justicia y decía la verdad, y abusaba una vez más de los pobres. Pero en esto también, cuando Amós confronta al pueblo y les recuerda todas las cosas que están haciendo, también recuerda el poder del Señor. Les recuerda todo lo que el Señor es y todo lo que Él hará. Él no va a dejar al pecado sin ninguna paga, ¿no? Y les hace saber cómo saber si Dios vive en ellos. Y es el hacer lo bueno, dice, y tratar con justicia y sin favoritismos, que yo lo he cerrado así. He querido únicamente un poco dedicarme a un resumen general de lo que hemos visto. Y veíamos en la semana anterior en la prédica que Dios nos ama. Y vimos por qué Dios nos ama. Y es porque, decía, ¿no, Pedrito, guiado por el Señor, que es por la esencia del Señor, no porque nosotros hagamos algo para que Él nos ame. En este estudio recordamos algunas características de nuestro Dios: su poder, su inmutabilidad, su omnipresencia, su omnipotencia, su soberanía, su grandeza y su poder. Pero además, Él nos muestra su misericordia, manifestada específicamente por los pobres y desamparados, los despreciados por este mundo. A la lógica humana, alguien con tanto poder y con tanta grandeza tendría la opción y el derecho de rechazar a todos porque no le hace falta nada a nuestro Dios. Sin embargo, Dios va en contra de nuestra lógica. Él nos da el modelo de cómo amar a los demás. Finalmente, yo quiero que recordemos que si bien es una bendición los bienes materiales o lo que el Señor nos permite tener, el tesoro y la riqueza más grande que podemos anhelar, que necesitamos, que deberíamos desear, anhelar con todo nuestro corazón y nuestra mente, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese es el verdadero tesoro que no es temporal, sino que es eterno. Es el verdadero tesoro que Dios quiere para nosotros y para nuestras familias. Yo les invito, hermanos, yo creo, a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo para acumular este tipo de riqueza que sí es válida, que sí es eterna, que sí necesitamos y debemos anhelar y desear? Gracias, hermanos. Por favor, acompáñenme en una oración para terminar este estudio. Bendito y grande Señor, le queremos dar infinitamente las gracias, Señor, por darnos su palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, cada día llenando nuestras vidas de los verdaderos tesoros, mi Dios. Pon en nosotros esa necesidad de ti, esa necesidad de anhelar tu palabra, de guardarla, pero también de vivirla, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres misericordioso, mi Dios, y sabemos que necesitamos de tu amor, Papito Dios. Te pedimos perdón por las veces, Señor, que hemos menospreciado al pobre, Señor, que tal vez hemos abusado de nuestra posición. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido, ofendiendo al pobre, Papito Dios. Te pedimos, Señor, que nos perdones, y te pedimos, mi buen Dios, que tú nos permitas un nuevo comienzo, que tú nos permitas, mi Dios, amar a los demás como tú quieres que nos amemos, Señor, con ese amor que tú nos das, Papito Dios, sin favoritismos. Padre bueno, te damos gracias. Te pedimos que en este día seas tú hablándonos, que seas tú guiando nuestros pasos, Señor, y te damos gracias, mi Dios, porque siendo tú Dios, tú sientes amor por los simples mortales que somos, Señor. Te bendecimos y te agradecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús.